aquello que está en nuestro oído y no sabemos por qué. A veces ni siquiera nos deja dormir. Pero ¿cómo solucionar esto? Está con nosotros el doctor Juan Carlos Olmo para contestar todas sus preguntas a través del Facebook Live. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, Mari. Muy agradecido de estar acá. Muchas gracias por venir. ¿Por qué será que aparece ese ruido en nuestro oído, como un trueno que podemos escuchar a veces de un lado y a veces de ambos? Bueno, ese ruido o zumbido o pitido que describen las personas como grillos, chicharras, pitos, se conoce como tinnitus o acúfeno. Y en el 90% de los casos se acompaña de algún grado de pérdida auditiva. Lo que pasa es que esas pérdidas auditivas son muy leves o están en frecuencias muy agudas y la persona no lo nota. Doctor, ¿pero qué son esos ruidos? Ese ruido es un sonido que el cerebro genera tratando de compensar la falta de estímulo. Por ejemplo, como lo que usted habrá oído alguna vez hablar del síndrome del miembro fantasma, cuando a una persona le falta una parte del cuerpo y dice al tiempo, vieras que tengo picazón o me duele o tengo un calambre en esa pierna que no tengo, sobre todo en las personas amputadas. Es exactamente el mismo fenómeno, solo que generado en el cerebro a falta de entrada de sonido. ¿Por qué será que a algunas personas les afecta más que a otras? Bueno, resulta que hay 740 millones de personas en el mundo con tinnitus. Se estima que es el 10% de la población mundial y también en Costa Rica. Eso es demasiado, doctor. Es muchísimo, pero solo el 2% desarrolla una aversión, una molestia generada por esa percepción. Son personas muy perfeccionistas, muy ansiosas, que se ponen a ponerle mucho cuidado y asocian una emoción al tinnitus. A veces aparecen de manera paulatina o es de un pronto a otro que se da. Pues es variado, depende del origen. Nosotros tendemos o las personas por lo general tienden a asociar al tinnitus con una enfermedad cuando en realidad es un síntoma. Es decir, que el tinnitus puede responder a muchas condiciones auditivas. Por lo tanto, pues hay algunas personas a las que les inicia paulatinamente y a otras de manera abrupta. ¿Las infecciones en el oído podrían tener como secuela esos sonidos, doctor? Definitivamente sí, porque la infección en el oído puede provocar una pérdida de audición. Ahora, vea el caso de Gwen. Tiene un sonido en el oído muy molesto y constante, pero no tiene ninguna infección. Entonces, ¿cuál es la causa? Ok, el 95% de los casos de tinnitus no se asocia a una causa o una enfermedad identificable del oído. Es decir, que la mayoría de las veces este ruido se genera por una pérdida de audición que se produce en el nervio o en la parte interna del oído, que no se acompaña a nada que podamos identificar médicamente. Isabel escucha sus propios latidos del corazón y ese ruido no la deja ni siquiera dormir. ¿Por qué se da esto? Bueno, en la mayoría de los casos se trata de una percepción benigna corporal. Es decir, que la persona se pone en la noche a un lugar muy silencioso y puede escuchar sonidos de su cuerpo, como cuando uno traga, que puede oír también la saliva o puede oír su ritmo cardíaco. Pero en algunas ocasiones podría ser un trayecto de una venita o una arteria que está pasando cerca del oído y que se ha, digamos, torcido, y entonces la persona puede oír su ritmo cardíaco. Vea el caso de Tiffany. A ella le da un pitillo en el oído, lo escucha muy claramente y después le da migraña. ¿Cuál podría ser una solución para ella? Definitivamente en el caso de esa persona, como se asocia a migraña el ruidito, lo que yo recomendaría es que consulte con el médico, porque esto sí te podría tener que ver con asuntos de presión arterial o otras razones. El caso de Giselle, ella tiene tinnitus, nunca la han mandado a donde un especialista. En la noche el silencio es peor porque puede escuchar aún más los ruidos que emite su propio cuerpo. Entonces, ¿cuál sería una solución que le podemos dar a ella? Bueno, primero que todo, en el caso del tinnitus, que es molesto y que interrumpe el sueño, eso es muy importante porque se vuelve más molesto. En ese caso, lo que le recomendamos como terapia de choque a la persona es que ponga un ruidito blanco, un ruidito que puede buscar en una aplicación en su teléfono o en YouTube, y que lo ponga de fondo, y luego que busque ayuda de un audiólogo con experiencia demostrada en el manejo del ruido de los oídos. Muy bien. Ve el caso de Carolina, nos saluda desde Cañas, Guanacaste. Un abrazo, Carolina, pero tiene un caso muy difícil. El esposo tiene un ruido, se le perforó el tímpano con agua caliente, doctor. ¿Qué puede hacer ella?
para Ok. ayudarle. Definitivamente lo primero, no sabemos hace cuánto pasó eso, Sí. pero evidentemente sería de atención médico otorrino laringológica. Y si ese ruidito es residual, es decir, que ya se le dio tratamiento, ya él se sanó y aún mantiene el ruido, pues lo correcto sería que consulte con un audiólogo para poder buscarle una solución a ese ruidito. Al esposo de doña Luz María, el esposo se le tapa el oído y luego le queda un sonido que es como un zumbido. ¿Cuál de las soluciones que tenemos acá le puede funcionar? Ok, tenemos que identificar si esa persona tiene una pérdida de audición y si esa pérdida de audición necesita ser corregida. Si es así, por ejemplo, se podría colocar un audífono, una prótesis auditiva como esta que tenemos acá. Muy bien. Y esta prótesis lo que va a hacer es reponer la audición que está fallando. De esa manera enmascararíamos o taparíamos la percepción del ruido. Ve el caso de doña Iliana. Cada vez que ella se lava el cabello y le entra un poquito de agua en el oído, le empieza una picazón insoportable. Se le inflama, se rasca y le duele todavía más. ¿Qué puede hacer ella? Definitivamente, en el caso de ella, lo que debe colocar es un algodón con aceite o vaselina para evitar que el agua entre en el oído y acudir al médico para ver cuál es la razón por la cual le pasa eso. Dice doña María que padece de dolor de cabeza. Todos los días le duele el oído y siente que se le va a reventar. ¿Qué solución podría darle a ella? Bueno, en el caso del dolor de oído, que no se asocia con ruido necesariamente, habría que revisar por qué razón, si es que hay una causa alérgica que está haciendo que se inflame ese oído y pues tratarla. Tiene que consultar al médico. Bueno, en el caso de doña Mahum dice que ella escucha su propio corazón y el oído derecho. ¿Por qué será que eso le pasa? Ok, en el caso de los ruidos que se oyen en un solo oído, eso sí es muy importante que la persona consulte, porque podría ser, como comenté hace un ratito, que haya un trayecto de una arteria aberrante o una venita que esté pasando por el oído y esté provocando esa percepción de un somatosonido, que no es un tinnitus, es un ruido generado por el propio cuerpo. Ve el caso de la mamá de Fabiola. Tiene tinnitus y se la duerme la mitad de la cara. ¿Por qué pasa esto y cómo puede hacer para solucionarlo? Ok, en el caso del tinnitus, muchas veces la persona se vuelve hipervigilante. Quiere decir que está todo el tiempo constantemente monitoreando a ver qué es lo que está pasando en su cabeza, en sus oídos, y eso pone a la persona muy ansiosa y refuerza, digamos, ciertas sensaciones. En ese caso, pues habría que revisarla y podríamos elegir alguna estrategia de tratamiento para eso. Ve el caso de doña Cleidia. Ella le dio gripe y hace días que está con los oídos tapados y también la nariz. ¿Qué puede hacer? Ok, bueno, si es una gripe, manejar el tratamiento antigripal de siempre. Si persisten los síntomas, debe consultar a un médico para que le den tratamiento y darle seguimiento al tema de la gripe. Y si el ruidito persiste después de la gripe, le recomendaría que maneje un ruidito distractor como el ruido blanco y luego consulte por ese caso específicamente con un audiólogo que tenga experiencia demostrada en el manejo del ruido en los oídos. Muy bien. Ve el caso de Tania. A ella le dan unos zumbidos en el oído. Le estorba muchísimo porque son sonidos muy fuertes y le pica. Tal vez si nos puede dar una solución utilizando esto que está por acá. Claro, correcto. Si se trata de un zumbido o ruido que fue generado por exposición al ruido, habría que preguntarle a Tania, ¿verdad? Si ella se expone al ruido, que es la primera causa que genera el acúfeno. En este caso nosotros podríamos utilizar este tratamiento que se llama de neuromodulación, que consiste en aplicar una energía magnética para bajar la actividad neuronal del cerebro y a la vez colocar sonido para distraer la mente y que se vaya a la percepción del ruido. Don Edgardo nos está saludando desde Purral y precisamente él está preguntando si una persona que ha sido músico por más de 10 años podría tener tinnitus. Definitivamente sí. Los músicos están en el grupo de alto riesgo porque se exponen a volumen muy elevado durante muchas horas de ensayo y también en las presentaciones en vivo, los monitores. Entonces, estas personas deben tener un examen de audiometría una vez al año y si presentan ruido en el oído, ponerse en manos de un audiólogo con experiencia demostrada del manejo de ruidos. Ve el caso de doña Mauren, es contrario, a ella le pasa que no escucha bien, a veces tiene que preguntar varias veces lo que le está diciendo la gente porque no escucha. ¿Cuál puede ser una solución para que ella recupere la audición? Excelente. En este caso tenemos que hacer una audiometría y colocar un aparatito como este para corregir la pérdida de audición. Y en ese momento la persona ya no solamente va a oír bien, sino que el sonido ambiental que va a captar el equipo
pues va a reducir la percepción del tinnitus. Dice don Henry, ¿es normal de vez en cuando sentir los oídos sordos? Bueno, en ciertas condiciones, cuando una persona hace un viaje, por ejemplo, en avión o va de la montaña a la playa o viceversa, los oídos se pueden tapar un poquito por el cambio de presión atmosférica. En ese caso, eso sería esperable. Muy bien. Ve el caso de doña Miriam, tiene una chiquita de 15 años, siempre le llega un sonido solamente en uno de los oídos, especialmente cuando está en un lugar con mucho ruido. ¿Por qué se da? Definitivamente en una edad tan temprana sería mejor valorarla, porque es bastante inusual ver personas tan jóvenes con ese síntoma. Dice Andrea, ¿cómo limpiarse los oídos si no se puede utilizar un hisopo? Con el dedo meñique y una toallita en la parte exterior nada más para retirar la cera que se va acumulando. Eso es todo. Angie nos cuenta que el papá tiene 81 años, escucha como unos grillos en el oído, es muy molesto, además se marea. ¿Cuál solución le puede dar al señor? Definitivamente después de los 65 años, pues hasta un 50% de las personas puede presentar algún grado de pérdida auditiva, y el ruidito y el mareo podrían ser un signo de que él ya está presentando pérdida de audición que debe ser corregida con aparatitos. Excelente, doctor, muchísimas gracias por sus respuestas y por favor si nos ayuda a contestar acá en el Facebook Live, nos ayuda. Encantado, Clau. Muchas gracias, muy amable. Pequeña pausa comercial y ya casi regresamos.